Grupo LOBE organiza la primera jornada sobre industria, construcción e innovación. La ponencia que tenemos ahora se llama, van a hablar del BIM, en virtualización de la construcción, y el moderador es Jesús Díaz, que es el director de producción de Grupo LOBE. Va a hacer la presentación de la mesa el mismo Jesús Díaz. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la presencia de los que habéis venido y sobre todo también la presencia a mis compañeros de exposición. Y en principio lo que esta mesa corresponde a lo que es la virtualización de construcción. En esta mesa los diferentes ponentes vamos a desgranar cómo la tecnología BIM se está implantando en el sector de la construcción como un vector de cambio para la obtención de procesos más industrializados, alejándonos de un sistema demasiado artesanal y muy poco eficaz. A continuación paso a presentar a los diferentes ponentes. Primero tenemos a don Eloi Coloma, doctor arquitecto y profesor de la Universidad Pública de Cataluña, donde dirige el Máster BIM de Management Steering, cuya exposición, como podéis apreciar ahí, son procesos de cambio y formación estratégica. A continuación saldrá Óscar Liébana, doctor arquitecto, director del área de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Europea de Madrid. Y también a continuación saldrá Jorge Torrico, que es ingeniero de caminos, subdirector de proyectos de INECO y secretario de la comisión ES.BIM, cuya exposición será hacia la implantación BIM en España, la comisión ES.BIM. Posteriormente será mi intervención en la que plantearemos cómo implantamos la tecnología BIM a la productividad, ¿no? Metodología BIM para la mejora de la productividad en la industria de la construcción. Y ahora paso la palabra a Eloi. Eloi, te toca. Venga, gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, antes que nada, y a vosotros por estar aquí. Espero dar la talla después de la actuación que hemos tenido del ilusionista. Yo la verdad es que el único truco que puedo hacer es desaparecer, pero no lo voy a hacer hoy. Lo acostumbro a hacer en las cenas familiares, este tipo de cosas, pero hoy voy a hacer otra cosa. Hoy he venido a hablaros de cómo podemos, a través de la formación estratégica, capear lo que son los procesos de cambio y, en específico, el proceso de cambio que implica la implantación del BIM y todo lo que conlleva. Ya me han presentado suficientemente bien, bueno, soy arquitecto, ejercí como tal, hasta que en un momento dado, a través de mi tesis doctoral y etcétera, etcétera, entré en contacto con el BIM y el impacto fue tal que decidí cambiar mi modelo de negocio y mi actividad para dedicarme exclusivamente a la formación y a la consultoría para intentar cambiar el sector a través de esta metodología. Y actualmente me dedico a esto. Bueno, el BIM esconde muchos retos, pero la mayoría de ellos los podemos ver reflejados y resumidos en esta imagen. En esta imagen aparecen unos señores que están juntos, hay muchos señores juntos y señoras, y están mirando aquí unos modelos, ¿vale? En realidad lo que vemos en esta imagen son las dos partes del BIM. Hay la parte izquierda, que es la parte que habla de cómo conseguimos coordinar información de un proyecto a fin de compartirla y generarla a través de modelos orientados a objetos. Es la parte tecnológica, que antes hemos hablado también, se ha oído hablar de la parte tecnológica. Y luego hay la parte de la derecha, que es la parte humana, la parte de procesos de colaboración que permiten que estas personas se sienten juntas y puedan trabajar juntas para generar precisamente modelos sobre los cuales hablar y tomar decisiones. En realidad, en esto, casi todo el cambio que acontece con el BIM se puede explicar a través de esta imagen. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es cómo puedo conseguir, a través de la formación, contribuir a que esta imagen se dé. Es decir, cómo puedo conseguir que mis alumnos o mis clientes en consultorías contribuyan como actores activos a que esta situación de colaboración con modelos de información orientados a objetos se dé. Pues tenemos que plantearnos el tema de la formación como la capacitación, o nos podemos plantear el tema de la formación como la capacitación que uno da a un individuo o un colectivo para recorrer un camino, ¿vale? Y teniendo en cuenta este camino,
pues se le forma para utilizar unas herramientas, unas metodologías, se le explica qué vas a conseguir aquí, qué vas a tener que saber cuando subas a la cumbre, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante saber o darse cuenta de que realmente el camino depende, y parece una obviedad, pero a veces no es tan obvio, depende realmente de dónde estamos y a dónde queremos ir. Está claro que el camino de esta persona y de esta persona no va a ser el mismo, aunque quieran llegar al mismo objetivo. Y de hecho, lo que vemos cada vez más es que el objetivo particular de cualquier colectivo es diferente, ¿vale? De hecho, potencialmente hay tantos objetivos y tantos caminos como personas hay en el mundo. Y eso es lo que nosotros intentamos conseguir cuando formamos lo que llamamos formación estratégica. ¿Qué es la formación estratégica? Pues la capacidad, la actividad que permite capacitar a alguien para, en primer lugar, saber dónde está. A menudo nos ocurre que realmente no sabemos dónde estamos, ¿vale? Cómo es nuestra empresa, cómo es nuestro modelo de negocio, quiénes son nuestros compañeros, cómo está nuestro contexto en el país, cómo está fuera, etcétera. Para luego, a partir de saber realmente qué necesitamos y cómo estamos, establecer una visión de dónde queremos llegar. De dónde queremos llegar nosotros, como particulares y como empresa y como colectivo, si queréis. Y a partir de aquí, ser capaz de conformar un camino en un contexto que siempre va a cambiar. Y esto es muy importante, este concepto ya salió varias veces, el tema de la variabilidad, de estar en un contexto cambiante. Antes lo comentábamos aquí en Petit Comité, lo importante que es tener un mapa de ruta y una visión a largo plazo en un mundo en el cual, por contraposición, todo se plantea a corto término, si quieren resultados siempre a corto término. Pero en realidad las cosas requieren un cierto tiempo y sabemos que durante ese cierto tiempo el contexto va a cambiar. Eso es una realidad. Con lo cual tenemos que ser capaces de formar a la gente para saber dónde está, a dónde quiere llegar y establecer un mapa de ruta, ¿vale? Su propio nombre lo dice, ¿no? Un mapa de ruta. Y ser capaces también de dar un primer paso. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Dar un primer paso y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, para alcanzar nuestro objetivo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Lo podríamos, en realidad, podría estar horas hablando de esto, pero voy intentando resumirlo en unos cuantos pasos y algunos ejemplos clave. El primero, como he dicho, es formar para establecer un punto de partida. Nosotros lo que hacemos con nuestros estudiantes o con nuestros clientes es darles una serie de herramientas y metodologías para que analicen dónde están y qué hacen. Es verdad que hay una serie de herramientas, hay encuestas, análisis de procesos, etcétera, pero lo que mejor funciona es enseñar a la gente a entrevistar a otras personas, ¿vale? Porque cuando tú entrevistas a alguien, cuando le dejas espacio para que explique cómo hace las cosas, es donde salen los detalles realmente determinantes e interesantes. Y esos detalles, esa pequeña historia particular de yo cuando hago esta actividad me encuentro con este problema, solo salen mediante la interacción personal. Y en estos detalles es como cuando vamos conformando realmente cómo estamos, si estamos cerca del lago o estamos a media montaña. Esta actividad también nos sirve para que los agentes que intervienen en este tipo de formación, que a menudo son de disciplinas diferentes, aprendan luego en el futuro a poder hablar con sus compañeros de proyecto y poder averiguar realmente dónde están y cuáles son sus dificultades y sus necesidades para que luego el día de mañana puedan colaborar entre ellos. La otra actividad o la otra cuestión fundamental es establecer una visión. ¿Y cómo enseñamos a establecer una visión? Hay muchas maneras, pero en el fondo las podíamos resumir casi todas en procesos de co-creación, ¿vale? Cuando tenemos que llevar a un colectivo o una empresa o una serie de equipos hacia un objetivo, tenemos que conseguir algo muy difícil, que es tener todos el mismo objetivo. En realidad eso no ocurre nunca, porque cada uno de las personas que intervienen en un proyecto tienen un objetivo particular. Lo que sí que podemos hacer es que, mediante la participación conjunta de diferentes agentes que tienen diferentes objetivos, se tenga una foto general de cuál es la visión global de esa organización temporal, si es un proyecto, o de esa organización a largo plazo, si queréis, si es una empresa. Estas actividades también sirven, a su vez,
como la anterior para conocerse entre los agentes que están trabajando juntos. Esto se parece mucho, en el fondo, al tener una visión, a tener una idea de negocio, a innovar, etcétera, etcétera. Pero es una actividad que para nosotros es fundamental, incluso antes o en paralelo de empezar a formar en cuestiones clave, ¿vale? En cuestiones concretas. Lo otro que hacemos es enseñar a hacer mapas de ruta. ¿Cómo se hacen los mapas de ruta? Pues es muy fácil. Cuando ya sabemos dónde estamos y dónde queremos ir, lo que enseñamos a hacer es a desmenuzar qué pistas, qué caminos o qué áreas diferentes hay para llegar de los diferentes orígenes a los diferentes objetivos. Y a partir de aquí enseñamos a cómo discretizarlo en rutas, ¿vale? En pequeños pasos, en piezas pequeñas. Esto normalmente encontramos que hasta ahora no se hacía mucho y se afrontaban problemas que son complejos y multidisciplinares, digamos que todos a la vez, sin entender que a lo mejor hay tareas que dependen de otras y que debes primero solucionar un problema antes de hacer el siguiente en otra época. Cuando todo esto está hecho y digamos que lo que vamos a hacer responde a un plan, es cuando podemos empezar a caminar. Lo que ocurre en un proceso de cambio es que, en el fondo, nadie sabe exactamente dónde va a llegar, porque donde vas a llegar está muy lejos, ¿vale? Lo que ves siempre es a corto plazo, y eso es verdad. Y como tenemos en cuenta esto, lo que hacemos es enseñar a planificar a corto plazo, ¿vale? Siempre planificamos todo a corto plazo. Pero, como tenemos una visión a largo plazo, sabemos que esos pequeños cortos plazos van a servir para llegar al objetivo que nos hemos marcado. Planificar a corto plazo también es algo que puede costar un poco, porque a veces siempre, o pasa a menudo, al menos a mí me pasa, no sé si les pasa al resto de ponentes, de que la gente en general tiene la necesidad de que le resuelvas el problema o todos los problemas que va a tener de inicio a final. Pero eso es muy difícil de hacer cuando no sabes exactamente dónde va a estar el final y cuáles van a ser todos los pasos que tienes que hacer. Con lo cual, enseñar a planificar a corto plazo sin tener absolutamente todo claro, pero dar un primer paso, es muy, muy importante para nosotros. A partir de aquí ya empieza, digamos, el camino. Y en el camino te puedes encontrar dificultades, ¿vale? Siempre las hay. Y antes me parece que también se ha comentado. Es imposible que no salgan dificultades. Lo que necesitas es tener una gran capacidad de pivotar para que esté como esté el terreno, tengas o no tengas dificultades o simplemente te cambie el contexto y lo que ahora no podías hacer lo puedes hacer o al revés, puedas llegar a tu destino o incluso puedas decidir a medio camino que no te interesa este destino y te interesa estar un poco más a la derecha. Por eso es muy importante ser capaz de tener una visión, de revisarla y de planificar a corto plazo siempre. Cuando uno hace esto, se da cuenta de que necesitas una formación que esté muy abierta de miras. Antes se ha hablado de la necesidad y varias veces de la especialización. Y es verdad. Lo que ocurre es que se necesita un perfil de los que se llaman perfiles en T, que tengan una gran visión de las posibilidades que se pueden tomar o de las herramientas que se pueden utilizar y que luego esté muy especializado en una de las herramientas o en las metodologías durante un plazo de tiempo determinado. Porque sabemos que en otro plazo de tiempo va a tener que volverse a especializar profundamente en otra disciplina, en otra aplicación, en otra metodología diferente, según lo que vaya necesitando en cada paso. Ese es el perfil en T. Es alguien con mucha experiencia, con mucha abertura de miras, que le permita innovar e improvisar y muy especializado en ese momento en algo muy concreto, con mucha capacidad de autoaprendizaje. Como conclusión, os querría decir que nosotros lo que intentamos siempre con la formación es que responda a algo, a un objetivo, de tal forma que cada uno de nuestros clientes, compañeros, consultores, alumnos, sepa decidir dónde quiere estar en el futuro y trazarse su propio camino, especialmente trazándoselo conjuntamente con otros compañeros. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. ¿Te puedes sentar? Óscar, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a LOBE. Estoy encantado, además, sobre todo, con el título
de la Bonada. Cuando he visto lo de innovación, pues me ha encantado. Esta portada no es mía, pero bueno. Está cambiado, ¿no? Puedo hablar sobre esto si es necesario, ¿eh? ¿Ya? Sí, bueno. Puedo empezar porque, como Eloy me pasa lo mismo, siempre que voy a hablar de BIM, lo primero tienes que contar por qué has dejado de ser arquitecto. Yo también era arquitecto y en cierto momento, bueno, siempre los estudiantes me han preguntado al final de clase, ¿pero eres arquitecto, ingeniero, informático? Bueno, pues al final me he dado cuenta que he pasado por muchas cosas, pero lo que sí que me interesaba desde un principio era lo que hay abajo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que ha conseguido BIM es que empezamos a hablar de todo el ciclo de vida del edificio. Y eso ahora parece un poco más obvio, pero hace muy poquitos años, yo cuando empecé a trabajar, os puedo asegurar que trabajaba en un poco del segundo paso, del diseño. Luego me cansé y trabajé en una ingeniería. Luego me cansé y trabajé en la docencia. Y seguramente entrar en BIM ha sido una continuación de donde quería llegar en el camino. Es un poco petulante el título de la ponencia, hablar más allá del BIM, pero bueno, os pongo que hay el 40% de todos los arquitectos de España trabajan en BIM. He puesto la fuente para que os lo creáis, es del Consejo Superior de Arquitectos. También es verdad que si no nos creemos las encuestas a pie de urna, es complicado que nos creamos esto. Pero bueno, ya que todo el mundo al menos sabe que va a trabajar en BIM, está muy bien para contar otras cosas que hago en la universidad y que me parecen mucho más interesantes. Esto primero de abajo, a lo mejor no se entiende muy bien, pero en el fondo tenemos trocitos de BIM. Hay gente que está trabajando en el diseño, en la construcción, en el facility. Muy poquita gente, LOBE yo creo que es de los poquitos que lo hace, sí que trabajan en un proceso, ya que es bueno, el VCD, que se habla por ahí, que es todo el proceso, incluso intentan trabajar en la nube en un mismo modelo. Esto ya sé que es un poco ciencia ficción por ahora, pero es lo que necesitamos conseguir. Tenía otra presentación, pero la he cambiado en 5 minutos porque he visto que en el público estaban muy interesados en lo que era el proceso de transformación digital. Bueno, pues de eso quería hablar yo. Justamente, nosotros somos una de las industrias que va más lenta en el proceso de transformación digital que está haciendo todo el mundo. Y lo peor de todo es que vamos de tecnológicos. Pues no, estamos todavía, quiero reunir todas las ideas en una diapositiva, estamos abajo del todo. Y lo único que hemos hecho es empezar a digitalizar nuestro trabajo y que lo vea otro, que eso parece un avance, pero estamos muy abajo. El primer paso por el que debemos empezar es con el Big Data y con analizar los datos. Parece increíble, pero las empresas constructoras de ingeniería no analizan absolutamente nada de sus datos. Mi negocio, que ahora mismo es la universidad, tenemos un proyecto de investigación en el que estamos cogiendo datos y con el Big Data estamos sacando para poder decidir programas, qué pasa con los alumnos el próximo año. Y es increíble la cantidad de intuición que utilizamos para las decisiones trascendentales en nuestros negocios. Es increíble, pero en la construcción es algo que yo no podía imaginar que fuese tan grande. Bueno, pues ahí es donde hay que empezar. Por tanto, imaginar lo abajo que estamos. Yo, si fuese el LOBE, ya estaría buscando de becario a alguno de los alumnos nuestros del máster de Big Data para contratarle, porque va a poder tener datos ciertos de lo que están haciendo. ¿Qué más tengo por aquí? Sí. Bueno, lo de las rayitas es en qué parte del proceso se debería utilizar las cosas en las que estamos trabajando en la universidad, las que quiero trabajar, las que me gustaría pero no tengo medios, o las que está trabajando la gente y miro con mucha envidia. Por ejemplo, estamos más cerca de lo que creemos de lo que es la conectividad ubicua,
todo está conectado, muchísimo más de lo que creemos, o el Internet de las cosas. Aquí tengo ejemplos, pero voy a ir un poquito más rápido. ¿Quién no tiene ya aplicaciones de todo tipo en el móvil, en el iPad, incluso en todas las obras? O ya estamos, todos los que estamos intentando trabajar en gestores en la nube, estamos trabajando con este tipo desde el 360, con ProjectWise, muchísimo software, porque todos tenemos muy claro que tenemos que trabajar en modelos únicos compartidos. Bueno, pues aquí estamos. No estamos haciendo nada novedoso, porque esto lo están haciendo muchísimas empresas ya. La del banco que está anunciando ahora mismo para encontrar el precio de tu piso es simplemente una aplicación en la web con una aplicación muy sencilla de Big Data, del análisis de tasaciones y de precios que tienen de los pisos. Bueno, pues este tipo de cosas nosotros no lo estamos aplicando todavía en la construcción. Son 5 ideas que me gustaría, no por orden de importancia, es por las que a mí más me gustan. Tampoco. Y son los drones, por ejemplo, el escáner 3D, que ya lo estamos utilizando, por ejemplo, para maquetas en el diseño, pero también estamos para el escaneo de edificios existentes, los drones como vigilancia y control de obra para sacar todos los datos, desde movimientos de obra en civil o sensores embebidos, por ejemplo, en los edificios de los que tengamos continuamente datos. En esto sí que cojo un ejemplo porque es bastante increíble. Por ejemplo, la inversión en Estados Unidos en drones para construcción está prevista que sean unos 5 billones de dólares. En dólares, digamos, en miles de millones. ¿De acuerdo? Autodesk ha invertido en esa empresa, la de 3D Robotics, para precisamente aplicarlo a las obras. Y eso no está muy lejos y ya se está haciendo en obras civiles importantes. Por tanto, más cosas en las que podemos trabajar. Una de las que yo estoy especialmente emocionado, y no es porque mi hijo tenga la Play 4 y para Navidades nos vamos a comprar las gafas de realidad virtual, sino por la facilidad con lo que los clientes, ahora si conocéis Lumion y todo el mundo ya quiere las gafas y quiere trabajar en realidad virtual. Pero la realidad aumentada yo creo que tiene aún más posibilidades. No sé si conocéis la parte de abajo, el helmet este de Dacry, en la que es un casco de seguridad de obra, lo único que tiene realidad aumentada incorporada, si alguno es un poco friki de esto, con las HoloLens de Windows de Microsoft, ahora son increíbles y puedes introducir los datos en la obra para formación a distancia de una manera increíble y esto ya está funcionando. Lo de arriba, por ejemplo, si alguno no lo conoce, lo que es el proyecto Tango de Google, es aplicar la nube de puntos, que ahora, por ejemplo, utilizamos. Uno de los cambios más radicales que hay es la toma de datos de edificios y de la obra con escáner 3D. Para nosotros en la Universidad de los Proyectos fue acelerar 50 veces el trabajo de toma de datos. Bueno, pues el escáner nos costó su dinero. El proyecto Tango se aplica en móviles. En 3 o 4 meses ya va a haber móviles que con este proyecto se puede hacer una nube de puntos que podamos modelizar cada uno de su casa, con un móvil. Por tanto, además es que todo está muchísimo más barato y la inversión cada vez es más pequeña. ¿Por qué podemos utilizar todo esto? Porque tenemos modelos digitales en BIM y a partir de ahí cogeremos todos los datos. La cuarta, que yo creo que va a ser la más importante, quizás alguno haya oído hablar de los materiales inteligentes, materiales que en la fase de obra, por eso está en la parte derecha, son capaces de variar y de colocarse de diferente manera, según la situación, según el clima, etc. Pero a mí lo que me parece que va a revolucionar absolutamente todo el diseño de la arquitectura y de la construcción va a ser la inteligencia artificial. Yo, a lo mejor soy un poco raro, pero jamás he entendido que todos los proyectos de arquitectura empecemos de cero.
y que cada vez que se vaya a diseñar algo parece que no ha habido, no, jamás te lo dicen, cuando empiezas a estudiar hay que enfrentarse al papel en blanco. Si alguno ha estudiado arquitectura, lo sabe. Bueno, pues no, lo siento mucho, porque en ninguna empresa de ningún sector se enfrenta a un papel en blanco cada vez que empieza. Dime tú, cualquier persona de Wall Street que hace análisis de datos de valores, que le digan, tú cada mañana enfréntate con un papel en blanco. Bueno, pues la inteligencia artificial, no solo para el desarrollo de software, sino para la construcción, tiene que evitar eso y que tengamos errores y que vayamos mucho más rápido y que utilicemos medios que ya conocemos a partir de nuestros modelos ya realizados. Si hacemos modelos muy cutres abajo, modelos BIM muy malos, que ya no, porque ya estamos un 40% que lo utilizamos bien, pues eso cambiará y algún día podremos utilizar, antes de lo que creemos, la inteligencia artificial. Y por último, para los que me conocen, en realidad el juguete que más me gusta ahora es la robótica para la construcción. Por ahora, brazos robóticos, los nuestros no muy grandes, porque no teníamos presupuesto para... Pero a partir de la impresión 3D, que empezamos a trabajar, y la manufactura aditiva, queda un poco feo en español, lo sé, se está empezando a hacer muchas cosas, pero por supuesto que está avanzando, yo creo, que en un sentido equivocado en muchas cosas. Lo que sí está claro que la robótica va a ser la revolución última de toda la transformación digital de la construcción. Esto no sé si algunos seguís las noticias digitales, pero los chinos han comprado este verano. Por eso, lo he puesto también en billones de dólares para que no veáis que no me he equivocado, ha comprado KUKA, que es una de las empresas de robótica más importantes, que era Alemania, y ahora la tecnología tienen los chinos. No es que todos lo vayan a preparar para construcción, pero para que entendáis la importancia del tema. Evidentemente, no vamos hacia una robótica que se integre de esta manera, pero sí que os podéis quedar con que Autodesk está invirtiendo también en robótica y la parte de robótica y con industriales es importantísima ahora mismo para ello y está invirtiendo bastante. Por tanto, aunque mi robot es más pequeñito y por ahora hacemos menos cosas, parece que no vamos mal. Y nada más, solo quería guardar en esta diapositiva las ideas de lo que nos puede llegar más allá del BIM, pero únicamente porque existe BIM y tenemos una transformación digital real que estamos muy, muy, muy abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Sí que tienes corroborar uno de los puntos que has dicho al principio de que las constructoras no analizamos los datos, es cierto. Yo creo que la metodología BIM nos va a ayudar a que todas esas experiencias que tenemos en las obras las podamos revertir en los proyectos para poderlos aprovechar. Es una vivencia que nos falta todavía. Vale, muchas gracias. Jorge. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Torrico. Lo primero, agradecer a LOBE la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, hablando de esto que va a ser un poco más árido de lo que han contado, no ya mi tocayo antes de comer, sino Eloy y Óscar, acerca de la Comisión BIM, que es el enfoque que la Administración General del Estado le da a este tema del BIM, a la innovación en la construcción, a la industrialización, a la digitalización. Voy a empezar un poco situándonos en dónde estamos ahora, que es algo que todos conocemos y que todos hemos comprobado e incluso diría que casi todos hemos sufrido en nuestras propias carnes. Esto es simplemente cómo ha ido la licitación pública, pero podríamos hablar de cualquiera de los subsectores de la construcción, sea vivienda, edificación de otro tipo, rehabilitación, con una reducción muy importante en los últimos años, y lo que nos lleva es a pensar que con menos hay que tratar de hacer lo máximo. Con menos presupuesto cada año, o en una línea, desde luego, no muy ascendente y muy lejos de donde nos podríamos encontrar en
ya casi en la década pasada, tenemos que conseguir ser más productivos y más eficientes. Y eso hila con el BIM, donde desde nuestra visión estaremos hablando básicamente de reducción de riesgos e incertidumbres. Este es el objeto final del empleo de una metodología como BIM y que no será la única estrategia que se tendrá que emplear. Existirán otras estrategias y otras formas de llegar. De hecho, el BIM, tal y como se está tratando en otros países de nuestro entorno, forma parte de una estrategia más amplia. Una estrategia que va en la línea de la digitalización, como ya se ha comentado, que va en la línea de la organización de esfuerzos, en la colaboración, etcétera. Para nosotros lo básico es poder reducir riesgos e incertidumbres, basándonos, por un lado, en trasladar la curva de esfuerzo. Estamos hablando de una metodología que trata, a través de la digitalización y de la modificación del punto en el que hacemos más esfuerzo, llevarlo hacia la zona inicial, que es donde la toma de decisiones se realiza sobre un ordenador, sobre un modelo o, como mostraba Eloy, en una sala donde diversas personas, viendo distintos modelos, pues pueden tomar decisiones que son evidentemente mucho más baratas tomadas sobre un ordenador que tomadas en la fase siguiente de construcción, y ya no digamos si hay que tomarlas en un edificio en explotación o una infraestructura ya funcionando. Muchas de esas decisiones o no se podrán tomar o tendrán un coste tal que las haga inviables, o en cualquier caso tendrán mucho perjuicio para el usuario, sea un edificio o sea una infraestructura. Por otro lado, y otro aspecto que vemos fundamental, incidiendo en lo que comentaba, la simulación. El poder simular antes de construir, que va en la línea de reducir riesgos e incertidumbres. Vamos a hacer más también cuando es más barato y vamos a simular lo que nos vamos a encontrar después y vamos a reducir esas incertidumbres. Y esto que comentábamos antes también en Petit Comité, esta frase tan manida del, bueno, ya se resolverá en obra, y que en obra también se podía trasladar, bueno, pues el que se quede con el edificio pues ya lo resolverá cuando le toque, ¿no? Vamos a trasladar todo esto hacia adelante de una forma más inteligente de abordar el proyecto de cara a obtener réditos en las siguientes fases, porque eso es lo fundamental también. El BIM tiene que actuar sobre todas las fases del ciclo de vida de infraestructuras o edificios. No solo en el diseño, no solo en la construcción y no solo en la operación, porque probablemente en cada una de esas fases aisladas no conseguiría un beneficio suficiente. De hecho, bueno, si trasladamos la curva de esfuerzo hacia el inicio, cualquiera podría decir, bueno, pues el proyecto dejará de ser rentable. Bueno, dejará de ser rentable considerado como un ente aislado, un ente proyecto. Si lo consideramos en una línea, pues será muy rentable. Todo lo que hayamos resuelto en el proyecto no tendremos que resolverlo más adelante. ¿Cuál es el contexto nacional en cuanto a BIM? ¿En qué situación se encuentra el BIM hoy o se encontraba en estos últimos años? Pues por un lado, bueno, existen distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, de empresas que están empezando a aplicar. Algunos dirán, bueno, o llevan muchos años. Pues efectivamente, hay en mayor o menor medida, pero hay una serie de iniciativas, en principio dispersas y poco coordinadas. La incorporación está siendo lenta, precisamente porque muchas veces, y como hablaba Eloy, pues somos muy cortoplacistas y necesitamos resultados de una forma demasiado inmediata, con lo cual la apuesta por BIM como metodología hacia el futuro requiere un cierto tiempo y es difícil entrar de una forma que consiga resultados inmediatos, que es lo que pedimos muchas veces. La falta de estándares, de guías, de recomendaciones que también hagan más fácil una inmersión en la metodología, el riesgo de fraccionamiento, bueno, pues que cada uno hagamos la guerra por como creamos y mejor entendamos hacer, y se generen distintas formas de abordar un tema que, desde luego, abordado de forma general, será mucho más fácil de conseguir. El escaso conocimiento, a pesar del 40% que decía Óscar, y también
muchos de nosotros, muchas de nuestras empresas, bueno, entramos en el mundo del BIM en el campo internacional, donde cada vez es una realidad más presente, no solo en Europa, Oriente Medio, en América del Norte, Oceanía. Gran parte de las empresas españolas que están trabajando fuera, no solo ingeniería, construcción o arquitectos, sino incluso fabricantes de productos, cada vez se encuentran con más especificaciones o más requisitos relacionados con BIM. En el ámbito europeo, y además de lo que actualmente está en marcha, con grandes proyectos de infraestructura, como puede ser en el Reino Unido, Crossrail, que es el ferrocarril transversal de Londres, o la alta velocidad británica, hablando de proyectos billonarios. Tenemos una serie de iniciativas y estrategias nacionales que surgieron fundamentalmente en el ámbito escandinavo y quizá la más relevante, el Reino Unido, en 2011, donde las administraciones se pusieron como reto establecer una estrategia de construcción con unos objetivos entre los cuales entraba de alguna u otra manera y de forma distinta en cada uno de estos países la metodología BIM. Quizá el más conocido es el del Reino Unido con su construcción, con su estrategia de construcción para el año 2016, y quizá el más conocido porque han elaborado más estándares, más guías y porque ya lo han puesto en marcha en este año. Pero tanto Francia en el ámbito de la vivienda residencial como Alemania, y ahora contaré el caso de España, pues estamos iniciando este camino. Bueno, el porqué de esta iniciativa, yo un poco lo decía en el diagnóstico, en el contexto que habíamos tratado anteriormente, la necesidad de impulsar, de la Administración como impulsor, como motor, de sensibilizar también a otras administraciones de menor tamaño, administraciones distintas que también necesitan conocer y reconocer el uso, unificar y estandarizar, bueno, pues crear unos principios comunes que nos valgan a todos, evitando que cada uno empiece de cero, que tenga su hoja en blanco, en este caso, a la hora de implantar BIM en su región, provincia, empresa, estudio de arquitectura, sea cual sea el ámbito, y también contribuir a difundir y fomentar el propio uso. Y así llegamos a la comisión. La comisión se creó en el verano del año pasado en un acto presidido por la ministra de Fomento, bueno, con este decálogo. El Ministerio de Fomento, a través de la subsecretaría, encargó a la ingeniería pública del grupo la organización y la coordinación, y por eso pues, hoy estoy yo aquí, con un objetivo fundamental enmarcado en el incremento de la productividad. La construcción española, y bueno, ya se ha mencionado anteriormente, pues tiene que mejorar su construcción, en su productividad, en la línea de lo que bueno, pues ya ha ocurrido en muchos casos en otras industrias y que también está ocurriendo en Europa, donde el problema es común al que tenemos aquí, es decir, nuestra construcción no es más improductiva que la de Alemania o Inglaterra, aunque la de Alemania e Inglaterra muchas veces nos suene mejor. Está en la misma línea, pero sí que es cierto que, al igual que Inglaterra y Alemania, pues tenemos que acometer unos procesos que permitan hacer el uso del dinero público más eficiente. Esta estrategia se marcó un objetivo de implantación a través de la incorporación de requisitos BIM en licitaciones públicas, estamos hablando del ámbito público, con dos hitos pues claramente establecidos, diciembre del 2018 para el ámbito de la edificación y julio de 2019 para infraestructuras. Todo esto está actualmente pues en fase de análisis, un análisis en la línea de lo que comentaba anteriormente Eloy, diagnosticando la situación actual, de dónde partimos y estableciendo a dónde queremos ir para trazar un mapa de ruta que sea asequible y que podamos realizar. Como iniciativa, pues hablamos de tres aspectos básicos, la progresividad, se trata de una iniciativa abierta y, como decía, el liderazgo público, que es además un común denominador de casi todas las iniciativas europeas. Y con un aspecto clave que es este de la progresividad, no queremos hacer una inmersión inmediata en el BIM, en algo que
bueno, pues mucha gente desconoce, para lo que muchas empresas creen que todavía no están capacitadas, sino hacer una transición suave que nos permita ir entrando, que permita ir acometiendo hitos, pero teniendo claro un objetivo final. Bueno, volviendo a la diapositiva de Eloy, viendo el monte o la montaña, la cumbre, que es a donde tendremos que llegar en uno u otro momento. Acerca de los requisitos, pues tendrán que responder a todas estas preguntas. Estamos hablando siempre de un formato digital, donde habrá que definir qué alcance, cuál es la información, exactamente cuál es el formato, cómo se entrega, cuáles son los procesos digitales distintos a los que manejamos actualmente de entrega de la información, exactamente con qué información, para qué lo vamos a usar, fundamental. Si no tenemos claro para qué se usa, probablemente dejaremos de usarlo, y luego cómo lo controlamos, ¿no? La calidad. Avanzando en estos 5 grandes ejes estratégicos, estamos hablando de un gran cambio, por lo tanto la formación y el cambio cultural es uno de los pilares y de los ejes fundamentales. Actuar sobre los procesos, las guías, recomendaciones, la base de la tecnología, donde destacamos la digitalización y la interoperabilidad, el poder tener formatos abiertos que permitan no depender del software. Estamos hablando de una metodología y no de una tecnología. La difusión y la comunicación y, por supuesto, las relaciones internacionales. En este sentido, pues se ha creado hace 2 años, bueno, pues un organismo europeo que integra estos 20 países también para definir principios comunes que puedan alinear posturas en todas estas estrategias que se están definiendo. Bueno, este es un poco el aspecto de la organización, donde hay una amplia participación tanto pública como privada. La parte de aquí a la izquierda es el ámbito público, la parte de allí de la derecha, por lo menos de mi derecha, mirándolo desde aquí, es el ámbito privado, con un comité técnico asesor, del que también Eloy forma parte, y estos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo basados en los ejes estratégicos y con, bueno, una serie de... Aquí se ha debido perder algo. Bueno, una serie de actividades concretas, esto que también mencionaba Eloy, vamos a hacer actividades que podamos desarrollar en poco tiempo, teniendo claro un objetivo a más largo plazo, pero con actividades muy concretas a realizar en un plazo menor, el diagnóstico, saber dónde estamos, tanto en el ámbito nacional como el benchmarking, saber qué están haciendo nuestros vecinos, la monitorización, el seguimiento del uso y bueno, la definición de la estrategia y el estudio de la problemática en una parte del sector que consideramos muy importante, que es la pequeña y mediana empresa. La formación, trabajando en estos 3 ejes, o sea, perdón, el grupo de personas trabajando en estos 3 ejes, formación, cambio cultural y la comunicación, los procesos en la demanda acerca de qué vamos a incluir en los pliegos, qué se va a solicitar del sector productivo, cómo vamos a ayudar en el uso y el establecimiento de estándares, tanto aquellos que están en ámbito ISO a nivel mundial o FEN a nivel europeo, como de estándares propios. La tecnología sobre la que se apoya, ya digo, la interoperabilidad, lo que permita trabajar con formatos abiertos que no hagan depender del software y la colaboración como elemento fundamental en una metodología de este tipo. Y por último, pues el grupo internacional orientado hacia Europa y estudiando los casos concretos de estos 4 países y Hispanoamérica como mercado más habitual de nuestra economía, tanto en México, Perú y Chile, que son los países que tienen más avanzado esta metodología. Se está realizando actualmente una encuesta que vendrá a corroborar o no los resultados de la encuesta del Consejo, que pretende ser una encuesta más amplia, no solo en el ámbito de la arquitectura, sino en todos los ámbitos de la profesión, y a la que os invito a participar, y también os invito a visitar la web de la iniciativa, bueno, con información acerca de casos de éxito, etcétera. Bueno, pues por lo menos poder conocer qué se está haciendo desde la Administración española. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias.
buenas tardes a todos. Bueno, en principio, mientras cargan la presentación, mi exposición es sobre la metodología BIM para la mejora de la productividad en la industria de la construcción. Lo que quiero exponer aquí es cómo la metodología BIM la vamos a aplicar en nuestro proceso constructivo de construcciones LOBE. Para eso lo hago en 2 bloques. Uno que es el primer bloque, que es casi una especie de introducción, porque adoptamos BIM, las necesidades que tiene la empresa para tomar esa decisión. Y luego, una vez que hemos adaptado BIM a ese proceso productivo, cómo lo implementamos en nuestro proceso de construcción. Pero empieza desde el principio, ¿no? Estamos hablando desde que empezamos de un diseño inicial y cómo al final lo vamos a llevar hasta la obra y donde vamos a aportarle toda la información para que esa información que también tienen que recoger obra nos revierta, ¿no? Entonces tendríamos un primer apartado que es diseño, visualización y estandarización. Una segunda parte que es cuando nosotros denominamos zonificación e integración de costes, cuantificación. La tercer punto que es planificación. Y el cuarto punto, que son contenedores de trabajo. Ya explicaremos lo que son contenedores de trabajo. Yo creo que es la parte que a mí me genera, creo que es más importante porque es lo que realmente da la información cuando la llevamos a la obra. Y luego el seguimiento y monitorización. Bueno. Como comentamos en la diapositiva anterior, ¿por qué adoptamos BIM, no? Pues en principio tenemos unas necesidades en las empresas. Yo creo que ya es reiterativo. Todos mis compañeros de las mesas anteriores y de esta mesa hemos dicho que nos encontramos en un sector en plena recesión, donde la supervivencia de las empresas está en el entredicho. Nos encontramos con márgenes muy reducidos debido a la alta competitividad. Y además también nos encontramos, como habíamos dicho antes, lo ha dicho Jorge, ¿no? Con proyectos que llevan muy poca información y que al final se basa todo en la resolución en la obra, ¿no? En la obra ya se resolverá. ¿Eso qué produce? Pues produce errores el hacer y el deshacer, ¿no? O sea, estamos basándonos en procesos de escasa productividad. O sea, que si unimos que de partida vamos con márgenes muy reducidos y además luego cuando nos ponemos en obra tenemos muchos errores, estamos haciendo una combinación letal, ¿no? Por eso están desapareciendo tantas empresas. Por tanto, convencimiento absoluto de parte de la dirección de la empresa de que no se puede seguir por esta senda y entonces necesitamos pues, crear una elaboración de estándares de empresa. Es decir, aquello que comentamos, la industrialización, las ventajas que tiene es la repetición, ¿no? de los procesos productivos. Nosotros queremos repetir procesos productivos. Yo muchas veces pongo de ejemplo el Lego, ¿no? Dices, Lego tiene unas diferentes piezas, siempre son las mismas, pero el volumen y la pieza final que tú vas a construir es cualquiera, tiene infinitas combinaciones, ¿no? Pues con unos estándares podemos hacer infinitas combinaciones. Esa necesidad de elaboración de estándares que hace que haya que crear unas nuevas áreas y departamentos que nos dará unos nuevos perfiles de profesionales, como se ha comentado anteriormente en las mesas anteriores. Bueno, una vez que vemos que necesitamos reindustrializar la construcción, ¿por qué nos decantamos por BIM? Pues bueno, porque BIM nos da un mayor nivel de información que nos facilita la gestión luego a la hora de la ejecución en la obra, implica cambios en todos los procesos que alineados van hacia la mejora. Siempre estamos hablando de mejora y de calidad, ¿no? Y enormes ventajas en la reducción de costes y evitar todos esos errores que se producen en obra. Es decir, al final lo que queremos es que nuestras ineficiencias constructivas no la paguen nuestros clientes últimos, que son los que tienen que percibir un producto de calidad y con un coste muy reducido. Bueno, siguiendo también, estando en el mismo apartado de diseño, visualización y estandarización, aquí pongo 2 imágenes. Uno es lo que es modelo de diseño y el modelado de construcción. Aquí lo que quiero hacer es la separación, ¿no? Está el modelo de diseño, está claro, satisface unos usos que pueden ser proyectos básicos, pueden ser proyectos de ejecución, visualización en 3D, pero esto no nos satisface nuestras necesidades, las necesidades que tenemos de la puesta en obra, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es un modelado de construcción. La filosofía es muy fácil, ¿no? Yo tengo que modelar tal como voy a construir, o sea, necesito un modelado tal como se construye. Es cierto que esto incrementa en el tiempo invertido en la creación de este modelo respecto a lo que sería un modelo de diseño que he expresado anteriormente, pero que su objetivo es gestionar
el proyecto, la información e insertar elementos, recursos de ejecución, estándares, zonificaciones y cuantificaciones que he comentado antes y que iremos viendo. Para ello, lo que nosotros hacemos son unas reuniones multidepartamentales. Aquí estamos poniendo el departamento de proyectos, departamento de gestión, calidad, prevención, departamento BIM, departamento logística y departamento de producción. O sea, estamos todos los departamentos que estamos en oficina, tenemos estas reuniones, que hacemos es evaluar el diseño. Lo que hacemos es que cada uno de los componentes pues, expresa sus necesidades y aparta sus conocimientos y experiencias para intentar tratar de estandarizar todas esas soluciones, tanto como detalles constructivos, flujos de trabajo, etcétera, y una parte muy importante, la detección de problemas e interferencias en las fases de diseño. Lo que decimos las interferencias en las fases de diseño, aquí pongo un ejemplo de una obra que ya está entregada, son 72 viviendas que hicimos de protección oficial en Arcosur. Aunque está en el edificio, lo que es el esqueleto está en transparencia, igual no se aprecia mucho, pero en principio aquí lo que están es modeladas todas las instalaciones de ventilación y saneamiento, tanto en sótanos como en plantas alzadas, y detectamos que ahí hay una interferencia. Estamos viendo que ya en el proceso de evaluación que decíamos antes, en el que estamos reunidos todos los departamentos, vemos que aquí hay un problema. Aquí tenemos un saneamiento que está cruzando a través de un tubo de ventilación. Bueno, pues todo eso se detecta y al final terminamos con todas estas imágenes. Esto no es una imagen de visualización de 3D. Aquí todo esto tiene información de unidades, de piezas, que además se da a los industriales para que lo analicen. De tal forma que ahora en las obras, en vez de hacer el flujo de trabajo habitual que se hace, yo levanto las paredes y luego meto en las instalaciones, nosotros ya le hemos dado la vuelta. Como tenemos un grado de precisión tal que las instalaciones ya sabemos cómo vamos a ir, estamos montando las instalaciones y luego levantamos las fábricas de ladrillo, evitando ese famoso ahora rompo por aquí, meto el tubo por aquí, tapo, o sea, nos estamos evitando unos errores de repasos que sobrevaloran o hacen que el coste de las obras se disparen. Bueno, a todo ese modelo, normalmente parece, aparte de lo que es el modelo arquitectónico con todos los elementos, pues nosotros hacemos también nuestros análisis de medios auxiliares y de planes de seguridad. Y como podéis ver, esto es una obra que ya también ya se ha entregado, que ya está entregada, en la que modelamos e implementamos todos los andamios que vamos a colocar, andamios eléctricos, montacargas, todas nuestras familias que están modeladas de seguridad. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque se producen incidencias a la hora de los flujos de trabajo. Yo tengo que saber cuando voy a poner un montacargas o cuando voy a poner un andamio, qué huecos tengo que dejar, qué huecos no tengo que dejar, a quién voy a afectar y a quién no voy a afectar. Al industrial que tengo que llamar para que me ponga los diferentes elementos que incluyen en esta fachada. Toda esa información de medios auxiliares pues lo hacemos desde el departamento de logística. Aquí también estamos hablando de otra obra que también ya se ha entregado. Pues tenemos dónde ponemos los andamios, las características técnicas y todas estas características y dónde se va a colocar y el tipo de andamio que se va a hacer es lo que implementamos en el modelo. Por tanto, ya tenemos un modelo de construcción en el que tenemos todos los elementos. Ya hemos implementado todos los medios auxiliares, hemos implementado todas las medidas de seguridad y ahora lo que hacemos es lo que nosotros llamamos zonificación. ¿Qué es la zonificación? Pues es la base de partida para la gestión de nuestro modelo. En construcción es localizar cada uno de los elementos y dónde van a colocarse, ¿no? Esta zonificación de modelo lo zonificamos según nuestras necesidades de control. O sea, yo quiero controlar la junta determinada, una escala determinada, una vivienda determinada, y entonces yo eso lo zonifico. A esas zonas nosotros las llamamos zonas de control y les asignamos los parámetros. Les asignamos los parámetros de zona. ¿Vale? Por tanto, una vez que el módulo ya lo tenemos zonificado y todos los elementos tienen sus notas clave,
las notas clave son los códigos que relacionan las actividades y los elementos modelados, y como además podemos extraer desde las tablas de cuantificación de Revit la medición, realmente ya tenemos un proyecto cuantificado, es decir, tenemos un proyecto que está modelado, pero que sabemos qué elementos entran, cuántos elementos entran, qué valor tienen y en dónde están localizados. Por tanto, ya nos queda solo planificar cuándo se van a emplear todos esos recursos, ¿no? Nosotros hemos adoptado la planificación basada en líneas de flujo, en la que ya que normalmente las planificaciones en torno a partidas y capítulos, esto ya lo había comentado Juan Carlos al principio de las exposiciones, estamos huyendo un poco del esquema tradicional de partidas y capítulos porque no dan la realidad de la obra. O sea, cuando tú estás haciendo un trabajo, no estás colocando una determinada partida, es la combinación de muchos elementos los que entran, ¿no? Entonces, esta planificación la basamos en, como no podía ser de otra manera, en el tiempo, en las zonas. Las zonas son coincidentes con las zonas que hemos modelado, y las líneas son los flujos de trabajo. Entendiendo como actividades, antes lo comentaba, las actividades no son las partidas, porque en los flujos en los diagramas de Gantt decimos, oye, pues vamos a colocar la partida del caravista y lo vamos a hacer de tal. No, aquí lo que estamos hablando de las actividades, y pongo por ejemplo el forjado, ¿no? Una actividad sería el metro cuadrado de forjado, o sea, perdón, una partida sería el metro cuadrado forjado, pero nosotros la consideramos como diferentes partidas, nosotros como diferentes actividades. Nosotros la consideramos como una actividad de encofrado, una actividad de colocación de acero, una colocación de bovedilla. O sea, nosotros planificamos tal y como vamos a construir, cómo vamos a ejecutar. Aquí está la representación de las diferentes flujos de trabajo, como no se cortan en ningún punto, por lo tanto estaríamos planificando bien. Estas planificaciones que se llevan a obra nos están revirtiendo también los datos reales de la obra, y que además nos dan la proyección de las actividades, de esas actividades cuando se inician, dónde vamos a llegar. Y observamos, pues, con este tipo de planificación, donde tenemos una alerta, donde hay actividades que son incompatibles y que no se pueden mezclar, ¿no? Bueno, pues, perdón. Una vez que hemos realizado el trabajo de planificación, hacemos unas secuenciaciones de lo que es, cómo vamos a hacer la obra. Esta es una obra que se ha hecho ahí en Puerto Venecia, en Parque Venecia, perdón, en la que en las diferentes semanas pues vamos viendo cómo hemos ejecutado los bataches, cómo se van ampliando, cómo se van haciendo las losas. Es decir, hacemos una secuenciación que nos sirve como herramienta de comunicación de la planificación a la obra, porque es muy intuitivo. Bueno, y ahora lo que nosotros llamamos contenedores de trabajo. Esto es muy amplio de explicar, lo voy a intentar ser muy resumido, porque aquí lo que estamos viendo es, esta es la información que llevamos a obra, ¿no? Aquí tenemos las codificaciones con nuestros recursos y actividades, nuestro presupuesto objetivo, que son las cantidades que el modelo nos dice que hay a un precio determinado. Esto es lo que planificamos, y luego aquí tenemos las semanas en las que van a entrar, ¿no? Esto es la semana 1 de estos recursos totales, nos van a entrar estos determinados recursos. Y estos son aquí faltaría el desplegable de lo que es la realidad, pero porque ese desplegable es el que nos viene cuando ya nos meten los datos desde la obra. Lo que pasa es que tengo muy poco tiempo, porque ya me he pasado, pero realmente esta es una información que es muy valiosa para lo que es el proceso productivo, porque nos dice las actividades, los elementos que entran y cuándo tienen que entrar. Bueno, pues una vez que esto ya lo tenemos montado, lo mandamos a obra y empezamos con el último bloque, que es el seguimiento y monitorización. ¿Qué necesidades tenemos? Pues necesitamos que el seguimiento del proyecto en torno al modelo BIM, o sea, todos los agentes tienen que estar y ser conocedores de lo que está modelado. Necesitamos que el equipo de obra tenga una formación en BIM. ¿Y qué ventajas tiene? Pues están muy claras, ¿no? Una visualización del diseño, una fiabilidad en la toma de decisiones, y unas decisiones de obra que se analizan y que son funcionales, y conseguimos unos ahorros de coste.
Por ejemplo, esto es una obra de lo que no sé, antes se había hablado, esta es en la que es en Valencia, que el cerramiento era con Estudefren, con GRC. Aquí es cómo se modeló el diseño, dónde van a ir los anclajes, cómo van a ser la estructura de refuerzo de estos, y esto ya es la realidad. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo esto? Pues que la colaboración con las subcontratas nos favorece en que podemos dar planos de fabricación, o sea, no hay que estar esperando a que la estructura esté terminada para medir, sino simplemente que ya con nuestro modelo somos capaces de mandar toda la información al subcontratista para que fabrique y ahorremos tiempos. En resumen, ¿no? Una vez que llegamos a la obra, antes habíamos dicho que tenemos que modelar cómo se va a construir, y aquí lo que estoy diciendo es que hay que construir como se ha modelado. Si somos capaces de hacer un modelo bueno, que tenga toda la información necesaria, nosotros construiremos como se ha modelado. Aquí otro ejemplo de obra, cómo se modeló en su día las instalaciones, la máquina de aire acondicionado, saneamiento, y cómo es la realidad. Y aquí otra igual. Aquí ya se ve que, por ejemplo, aquí las instalaciones se metieron, todavía aquí falta todo lo que es el tabicado de las viviendas, pero ya nosotros las instalaciones ya las hemos metido. Y por último, el personal, como ya hemos llevado esa información, entonces el personal de obra tiene la obligación de recopilar toda la información de las tareas realizadas. ¿Con qué fin? Pues primero, porque está claro, es para un control económico de si la obra va por los términos que nosotros deseamos, y sobre todo porque nos dan datos que son reales y que podemos acoplar a nuestros modelos y que nos da la información. O sea, tenemos una retroalimentación. Espero que no he sido breve, pero creo que, pero espero que hayáis tenido interés de. Gracias por vuestra presentación. Gracias. Esto es la realidad. Bueno, muchas gracias a todos. Las ponencias muy interesantes, como toda la tarde que llevamos. Se abre el turno de preguntas. Si alguno se ha interesado en hacer alguna pregunta, lo mismo, se acercarán y os darán un micrófono. ¿Las que has mostrado? A ver, está por ahí. Si cargan el tema, sí. Sí, por favor, ¿podéis volver a cargar la presentación? ¿Las últimas? No, esta. Esta. Dime. No la puedo ampliar. Ya intenté, lo que pasa que era por intentar que abarcara en lo que era la presentación, no se ve muy bien los recursos, las cuantificaciones y las planificaciones. De todas formas, esta información se extrae de una herramienta que estamos desarrollando que se llama V y que mi compañero posteriormente, Salazar Santos, la va a presentar con más concreción. O sea, todo esto que le hemos dicho yo muy rápido es un proceso que tiene bastante tiempo y nos lo saca automáticamente una herramienta que estamos en proceso de desarrollo. Si no, manualmente nos daría lugar a errores. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Sí, yo. Quería preguntaros, habéis hecho una exposición de todo lo que significa el tema BIM y quería que hicierais una reflexión si no creéis que todo esto en principio fracasa porque si hablamos de industria D, como en cualquier otra industria, aquella empresa que tiene la responsabilidad de la cadena de producción es la que condiciona cómo se ejecutan los temas. En BIM estamos en todo momento hablando, como aquel dice, que hay X despachos, ingenierías, arquitecturas, una de dos, o ellos hacen una evolución muy potente para saber exactamente cómo se tiene que realizar cada fase de la obra, con lo cual se tiene que convertir en un perfil profesional que no son ahora, o si no, que duda cabe que BIM fracasará porque cuando llegue ese producto a la subasta de la obra, la constructora de turno, si se le quiere que en 2 meses se ponga a producir, no va a poder utilizar para nada el BIM, porque si el BIM simplemente va a ser una información visual, es un fracaso en toda regla.
¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Siempre me lo pasa. A ver, vamos a ver. No, es cierto, aquí hay varios niveles. Es cierto que para que el BIM como tal, que en realidad lo que representa es la idea de construir 2 veces, ¿vale? Para que sea posible esto, tienes que estar diseñando con criterios constructivos. Y eso pasa, indefectiblemente, para meter a los que construyen dentro del proceso de diseño. De hecho, nosotros cuando hacemos talleres de proyectos, no los dividimos en grupos de interés y no hay ningún grupo de interés que sea los diseñadores, porque todos diseñan. Y diseñan también los promotores y los usuarios. Tú estás hablando de los que construyen, pero también hay que integrar a los usuarios, que también deberían ser agentes que de alguna forma diseñasen para que todo lo que hacemos los ingenieros y los que construimos tenga realmente sentido, que es este momento que está ocurriendo ahora, donde hay unos usuarios que usan una infraestructura, ¿no? Pero, o sea, digamos que eso es verdad y también lo podríamos llevar a otro extremo, que es el tema de la famosa industrialización. Al final estamos generando una serie de modelos muy detallados que nos aportan mucha información, que ya sirven, pero a veces también entramos en crisis cuando tenemos que ejecutarlo en condiciones no idóneas de ejecución, ¿vale? Y eso es algo muy diferente a lo que pasa en el resto de industria manufacturada. Y es verdad. Lo que ocurre es que también es verdad que el BIM por sí mismo, aplicado de forma segmentada, tiene retorno, ¿vale? Lo que pasa es que todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida tienen que tener muy claro para qué sirve lo que están haciendo y qué es lo que van a pasar a los siguientes. Es decir, si tú controlas bien las expectativas del que va a construir y que va a recepcionar un modelo que solo es de diseño y tienes en cuenta el tiempo que va a tener que destinar él en prepararlo para su uso, teniendo un modelo que solo es de referencia, y eso lo tienes en cuenta en cuanto a costes, recursos y sobre todo planificación, vuelven a salir las cuentas. Evidentemente hay desperdicio, ¿vale? Pero es más óptimo que sin tener ningún sistema de virtualización en ninguna de las fases. No sé si me he explicado. Lo que falla normalmente cuando fracasa el BIM y porque no está integrado es porque en realidad lo que está, en mi opinión, es lo que está fracasando es la planificación. A menudo lo que es la planificación de todo el proyecto como un ciclo de vida no tiene en cuenta los recursos y los espacios de tiempo que tienes que dejar, por ejemplo, a un contratista para analizar un modelo que solo es de referencia, que solo es de diseño, para él utilizarlo para hacer una licitación con conocimiento de causa, etcétera, etcétera. Si eso lo haces, podrías mantener un esquema en el cual el contratista no entra en fase de diseño, ¿ok? De todas formas, y especialmente en Cataluña, ahora mismo, por lo que parece, se está pensando en cómo se puede cambiar o como no flexibilizar las formas de contratación precisamente para integrar a los que construyen dentro de la fase de diseño. Pero eso es más a largo plazo. Mientras todo esto ocurre, tenemos que tener estrategias para conseguir lo que queremos de una forma más o menos razonable. No sé si he respondido a tu pregunta múltiple. O no te he convencido, ¿no? Último, no me has convencido. No te he convencido. No me he convencido. Yo creo que lo que ocurre por experiencias propias, cuando le encargas el modelo de un edificio a alguien, nosotros en nuestra propia organización tenemos que volverlo a modelar entero. Entero, seguro. Entero, todo entero. Sí. No sirve de nada lo que está modelado. Entonces, es algo que no acabas de... Que duda cabe que acabar de modelarlo te genera... No es el trabajo que te genera, que lo asumiríamos, o por lo menos nosotros lo asumiríamos encantados, ¿no? El problema está en que al final te genera discusiones con la propia dirección facultativa, que parece que estás criticando indirectamente su propio proyecto. Nosotros hemos intentado entrar en esa actitud colaborativa con promotores que a su vez tenían ellos su dirección facultativa. Ha sido un fracaso total absoluto. La colaboración es nula. No hay ninguno. Es un problema de egos o un problema de responsabilidades o un problema de... entonces es desquiciante ver cómo todo esto se puede quedar en una auténtica cortina de humo y no conseguir el objetivo que es la productividad. Habéis hablado todos, hablado de una pieza de productividad. Todo eso que estoy diciendo se carga toda la productividad. Es imposible. O sea, tener en cuenta en todo momento que el fabricante, que estamos hablando ya del perfil de fabricante, no del constructor, cada uno tendrá que tener sus armas y su forma de actuar. Entonces,
o se busca una fórmula que es imposible en este momento de una máxima colaboración, que ese diseñador es verdad que cree en ese fabricante y lo tiene que decidir el cliente principal, que es el promotor, y ese no lo va a decidir porque se va a creer que está en manos de enemigos. También es cierto que para no cargar todas las tintas ni en direcciones facultativas ni en promotor, creo que también es verdad que al constructor le falta empezar a entender que tiene que participar en la gestión de todo ese diseño, que el bien del proyecto final, el éxito, el que se venda, el que funcione, es un éxito para todos. No consiste que, como en otros formatos que se están empleando, que se han empleado, que ya han quedado obsoletos, no tiene que ver con el tema BIM, pero otros formatos de conceptos, de tratamientos que ha habido en estos años atrás, el concepto promotor delegado y demás, está siendo un fracaso por el promotor delegado. Fue un invento para que determinadas constructoras vieran que construían. No se dieron cuenta que lo que les hacía falta es tener esa actitud de promoción y que eso les permitiera, como aquí dice, conseguir que su edificio fuera un éxito comercial. Como no han hecho eso, que lo que han hecho es mantenerse como constructores, el producto ha sido un fracaso. Lo que hace es que al final el sector es quedarse sin trabajo. Algo parecido le puede pasar o le pasará a BIM, porque creo que es muy difícil que el despacho aquí, llámese arquitecto, llámese ingeniería, llámese quien sea, empiece a entender que tiene que tener en cuenta unos elementos mucho más importantes para que la productividad de todo el mundo funcione. No nos equivoquemos. Hay una cadena de proveedores que hay detrás que tendrán que tener, que son el respaldo de que todos funcionemos. A veces los obviamos, los ignoramos, pero eso es una parte principal. No nos equivoquemos. Luego está toda la cadena de montaje y es la que tiene que tener mucho valor. Si condicionamos todo el proyecto, no habrá cadena de montaje. Esa es mi lectura, vamos. Mi experiencia. Para ser breve, yo soy muy pesimista con esto y no es que BIM fracase, sino lo que fracasa es donde se quiere introducir. Y el modelo que tenemos actualmente claramente ha muerto. Otra cosa que en este país nos vamos a dar cuenta un poco tarde, cuando venga un Amazon de hacer proyectos y construcción y te lo ponga donde tú quieres, como quieres y en tiempo y plazo. Es que va ahí el modelo. Entonces, si aquí nos seguimos empeñando en que habrá un arquitecto, que luego pasará a una constructora, que luego, pues evidentemente lo que está mal es el modelo, pero el modelo de negocio ha cambiado. Solo falta saber cuánto tiempo va a tardar en implantarse. Sí, de todas formas, Óscar, yo creo que estamos de acuerdo, pero claro, yo no lo veo tan así ahora o tengo más esperanzas porque precisamente me dedico a formar perfiles. Algunos son juniors, pero otros son seniors. Y dentro de la gente que formo también hay arquitectos y también empieza a haber algunos promotores. Entonces, este cambio de mentalidad se está dando, lo que pasa es que todavía no tiene una masa crítica para que te lo puedas encontrar habitualmente. Pero ahora, por ejemplo, ha habido un cambio que para mí es bastante significativo y es muy tonto, es muy sencillo, pero para mí creará una vuelta de rosca, que es que ahora, por primera vez, en los requerimientos de infraestructuras, Puncat, que es un cliente público, pide algo tan sencillo como que una serie de sistemas concretos, las estructuras, una subparte de las estructuras, una subparte de las instalaciones, etcétera, que además las identifica con un código de clasificación, no tengan al final del proyecto ninguna colisión, ¿vale? Esto es una cosa muy pequeña, pero en realidad lo que hará es que los equipos de redacción de proyecto se tengan que esforzar en algo que no hacen ahora, y te doy la razón, en conseguir que como mínimo la coordinación dimensional de aquello que entregan sea correcta en grandes sistemas. Y conseguirá, se supone, que empiecen a pensar en algo en construcción. Entonces hay pequeños cambios que ahora parecen muy insignificantes, que están a la vez acompañados por un cambio generacional bastante importante, y ese sí que es global. Entonces, a mí me da la impresión de que lo que ahora parece imposible, que antes lo decían, ¿no? No lo hicieron tal porque lo hicieron porque no sabían que era imposible. Lo que ahora nos parece que es imposible no lo es tanto. Simplemente hace falta que se cambien algunas actitudes concretas en relación a algunos temas en concretos. Uno es no tener en cuenta la construcción, y yo siempre lo digo, se entregan modelos que cuando los muestras a un contratista o a la misma propiedad dan un poco de vergüenza porque están llenos de fallos, y luego conseguir mentalidades que yo ya conozco mucha gente que piensa así, que efectivamente sabe que tiene que trabajar con aquellos que construyen.
No podemos, en mi opinión, pensar que todo fracasa si no conseguimos la absoluta integración de la cadena de valor. Tenemos que llegar a esa meta, pero esa meta está lejos y es lógico que está lejos, porque no podemos recorrer un largo camino de hoy para mañana, ¿vale? Lo que hay que hacer es pequeños pasos y estar bastante decidido a que aquello que tú dices y pones en unos requisitos, de contratación se cumplan. También se falla mucho en la propiedad, en el seguimiento de los requisitos. Se ponen requisitos en pliegos de contratación y luego el propio cliente no tiene nadie que realmente esté verificando que lo estás haciendo, con lo cual hay la percepción de que aquello no va en serio. Yo creo que es un poco al revés, es poner condiciones muy pequeñas que ya representen un cambio de mentalidad y estar ahí para comprobar que realmente se cumplen. El tema de la integración de la industria, lamentablemente, tendrá que esperar un poco, pero no creo que eso haga fracasar el BIM en sí mismo. Es otra cosa, es la cultura de la colaboración, la cultura de la integración de la construcción y el diseño y de los usuarios, que ahora mismo estamos hablando sí, pero un día, de aquí un año seguramente, vendrán los usuarios y dirán el BIM no tiene sentido porque no nos tiene en cuenta. Y eso seguramente ocurrirá también. Y es verdad, construimos y diseñamos sin tener en cuenta al usuario final, en general, obviamente. Y eso también es una disonancia que para ese sector es absurda. Pero son pequeños pasos. Yo soy más optimista en este sentido, ¿eh? Sí. Si me lo permite, si no, no podría hacer ese trabajo sí. También. No, vamos a ver. Nosotros somos un ejemplo que nos hemos salido del camino para poder conseguir la industrialización. Claro. Bueno. Nosotros, como aquí dice, hemos obviado. Nosotros controlamos al arquitecto, controlamos a todo el proceso productivo. Es el único camino. Lo que pasa es que qué duda cabe que, entendiendo perfectamente lo que dices, es lamentable porque mientras tanto van a desaparecer multitud de empresas, van a seguir destrozándose sí. Y siempre existirá la pregunta de ese nuevo perfil de técnico, si va a ser capaz de ponerse el mono de trabajo o la bata de trabajo, para no decirle mono, y va a empezar a saber qué es lo que hace y lo que diseña. Porque yo creo que el problema principal es que todavía hay una cultura muy habitual de este sector en el que el técnico está en su despacho y no sabe cómo funciona la obra. Mientras no sepa cómo funciona la obra, muy difícil va a poder entender cómo se tiene que diseñar, qué elementos tiene que tener en cuenta. O sea, lo que nosotros conseguimos tener en esas reuniones que estaba comentando Jesús, los lunes nos permite incidir en temas que igual tienen que ser prefabricados porque somos conscientes de la dificultad y cosas que no tienen que ser prefabricadas porque no hace falta que sean prefabricadas y se pueda optimizar, se pueda conseguir la unión del diseño máximo y la unión de la mejor productividad para nuestra cadena de proveedores posterior y demás. No es un interés de tener razón, estoy de acuerdo contigo, probablemente esto, pero que lamentablemente a lo que anuncia es a más dificultad, cuanto más tiempo pase, más difícil será que la industria de la construcción realmente se asiente. Creo que se va a asentar no por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de necesidad de poder buscar un formato de vivir en este sector, porque qué duda cabe que las empresas se tendrán que movilizar, van a tener que buscar su nicho de trabajo y se irá implantando ese concepto fabricante, como aquel que dice, se va a tener que ir desarrollando. Y ese fabricante llevará de la mano a la dirección facultativa. No podremos estar discutiendo entre nosotros, pues no habrá capacidad de discutir. O formamos un equipo único liderado por una empresa que asume esa responsabilidad, o si no, lo demás se quedará en tiempo, y yo creo que lo que necesita este sector es un cambio rápido y contundente. Es mi opinión, ¿eh? Yo quería hacer un pequeño comentario. Este es un cambio, fundamentalmente un cambio cultural y bastante importante, con lo cual pues no queda más remedio que sea progresivo y a lo mejor más lento de lo que esperaríamos. Yo en el proceso, realmente, en el proceso de la construcción, realmente la continuidad siempre está, o casi siempre está, del lado del promotor. El promotor es el que es continuo y permanece siempre, y hoy en día probablemente, pues a lo mejor no tiene claro el concepto del beneficio que puede obtener en este proceso, y pasa, y lo comentábamos antes en la comida, el tema de plantear unos requisitos que luego no van a ser exigibles. Pero a través del planteamiento de esos requisitos, que es el promotor o el licitador, como queramos llamarle, en función del ámbito público o privado, quien los determina, irá cambiando la cultura de lo que es el sector productivo. Evidentemente, no de una forma inmediata,
pero sí en base a que cada vez tengamos más requisitos en esa línea y, sobre todo, que cada vez hagamos que se cumplan más. Este era un poco mi comentario. Sí, es que en el fondo además el modelo nuestro también es diferente a todo el modelo anglosajón y en gran parte del mundo. Entonces somos diferentes, pero mucho más diferentes además de otros modelos que están cambiando ahora mismo. Por tanto, por eso creo que vamos a la cola y está muy separado. Es que el concepto de trabajo colaborativo en la construcción es que es una utopía totalmente. Nadie trabaja para el siguiente de la fila que va a coger ese modelo. Cada uno hace su modelo para lo suyo y además no lo comparte. Un ejemplo que nos vinimos un poco abajo era en una implementación de una ingeniería de estructuras que estamos realizando desde la universidad. Cuando trabajamos en la implementación de la parte de estructuras de una ingeniería completa que abarcaba todo y dijimos, esto es fantástico, porque van a incorporar toda la implementación en la empresa. Y lo primero que nos dijeron, vale, Óscar, esto está muy bien, pero mi modelo yo no se lo pienso dar a los del departamento de arquitectura. Pero así, entonces, claro, con esa mentalidad dentro de esa misma empresa, porque además competía con otras ingenierías de estructuras frente a su misma empresa. Entonces, claro, ya con esa cultura, que es lo más normal del mundo en España, es muy complicado en un modelo, iba a decir anglosajón, pero ya no sé muy bien, pero más de Oriente Medio, pues son modelos de diseño mucho más básicos, que otra obsesión también tenemos de intentar meter en BIM todo absolutamente desde el primer momento. Pues no, es que el diseño entra en la parte también del promotor con el constructor que durante mucho tiempo van elaborándolo. Por eso digo que en España precisamente estamos más lejos aún y el modelo tiene que cambiar radicalmente. Lo malo es que también tendrá que cambiar la legislación, yo creo. Ese es el modelo anglosajón, precisamente. El proyecto de ejecución aquí como tal pues ha hecho mucho daño, que era adaptado a la legislación que tenemos aquí y la manera general de licitar. O sea, yo he trabajado en una parte y en otra y los proyectos son completamente diferentes. Incluso más aún, cuando yo estaba en la parte de la constructora, evidentemente lo único que buscaba era torpedear al proyecto de ejecución para hacer modificados. Esa es la mentalidad en la que todavía existe. Y eso, por eso Eloy tiene toda la razón en el que lo primero es un cambio de mentalidad. Si no hay un trabajo colaborativo y pensamos que el trabajo final es de todos, es muy complicado. Yo cuando... A ver... es que vamos a empezar un debate. La verdad es que yo personalmente siempre me he resistido a la frase de que esto no va a poder ser así porque España es así, ¿vale?
No me creo ni que seamos tan diferentes ni tan imposibles de ser como otras culturas, ¿no? De cualquier tipo. Sería muy casual, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, tenemos una circunstancia X que nos ha hecho tener una legislación y una manera de hacer. Pero yo creo que tenemos que ser suficientemente inteligentes como para que, si vemos fuera algo que nos parece útil, y de hecho lo hacemos continuamente, de hecho nos lo inyectan directamente cosas de fuera y nosotros decimos qué bien y lo compramos, pues ser inteligentes y decir, bueno, si esto realmente me interesa, y es verdad que aparentemente es de otra cultura, pues tengo que ser capaz de implementarlo y abandonar algo que realmente parece que hace tiempo que patina, ¿no? Como esta separación entre diseño y construcción, estos proyectos ejecutivos que se hacen sin tener en cuenta al contratista que lo representa, etcétera. Entonces, yo prefiero pensar y trabajar con la gente con la que trabajo, que está en la administración pública, son gente también, arquitectos, promotores, contratistas, etcétera, para transmitirles este mindset. Si una serie de gente, cada vez más, transmitimos esta idea, y es una idea útil, la clave es que sea una idea útil, es posible que este cambio de manera de hacer se dé, como se ha hecho otras veces en nuestra historia, que hemos pasado de ser de una manera a ser de otra, ¿vale? Yo creo mucho en las ideas útiles y creo que la idea de integrar diseño y construcción es una idea que es útil. La idea de la industrialización es una idea que es útil. Por lo tanto, intentaré hacer lo necesario para que esa idea útil se propague más que las ideas no útiles, digamos, como que, por ejemplo, pues el diseño es una cosa y la construcción es otra, que el arquitecto tal, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, dejé la profesión de arquitecto proyectista, director de obra, porque entré en contacto con el BIM y vi que había una manera de conseguir más certeza en aquello que a mí me estresaba mucho, que era tomar decisiones a nivel de proyecto ejecutivo sin saber realmente cómo se hacía eso. Yo a eso no lo encontraba sentido. Y hasta ponerle un precio. ¡Hala ya! Y esto vale tanto, ¿no? Porque lo digo yo, ¿no? Y cuando entré en contacto con eso, dije, no quiero trabajar más de esta forma, ¿no? Y, bueno, se van dando pasos. Y, por ejemplo, el concepto de coger y licitar un proyecto básico que en BIM tiene mucha más información como para que alguien le ponga precio y se comprometa a desarrollarlo a nivel de ejecutivo, es algo que ya se ha hecho algún piloto, incluso en la administración pública. Solo hace falta, pues, digamos, divulgar más, explicar más esta idea útil, si es que estamos de acuerdo que es útil, evidentemente, para mí lo es, pero puede haber objeciones a este sistema. Ya está. Y entonces, creo que eso es más conveniente que no intentar adaptar todo a una circunstancia que en el fondo parece ser que hay bastante quórum en general en que no les gusta demasiado cómo funciona, porque todo el mundo se queja del sector, esté donde esté, sea de donde sea, siempre se queja de cómo está, no le gusta, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que cambiar conjuntamente. Pero bueno, hay que cambiar muchas cosas. Pero yo creo que no es circunstancia, sino condición. Que creo que no es circunstancia, sino condición. Las circunstancias siempre te condicionan hasta las que las superas. Entonces dejan de ser circunstancias, ¿no? Sí, porque además... Podemos filosofar mucho, pero sí, porque además es verdad, ¿no? Es muy curioso porque las grandes empresas constructoras trabajan en todo tipo de países, en todas las circunstancias posibles y se han adaptado a ellas. Y en España se han adaptado a la manera de trabajar y poder ganar dinero de esta manera. Sí, pero también es verdad que hay empresas contratistas de fuera que España es como un market para no ir, ¿eh? También lo tienen marcado como un mercado no adecuado. O sea que, bueno, depende un poco de cómo sea. En fin. Grupo Lobe, lo hacemos posible.